en la glándula suprarrenal, entonces también se va atrofiando o también va involucionando. En la mama, por ejemplo, cuando una mujer que estuvo lactando, pues deja de recibir este estímulo, o ya deja la lactancia, hay también una involución del tejido, cuando no hay el estímulo para la lactancia. Y la próstata también en pacientes, que ya no, por ejemplo, que se les retiraron los testículos por alguna u otra cosa, pues la próstata se llega a atrofiar o a involucionar. Sí, Profesora, ¿puede haber atrofia a nivel nervioso? Perdón. sí, claro. Sí, por ejemplo, en pacientes ancianos, llega a disminuir el tejido. Digo, aunque no hay pues un estímulo como en estos órganos, que ya lo vimos que es dependiente de hormona, pero es una condición normal del cuerpo. O sea, van envejeciendo las células y en el cerebro, pues de hecho no se ha documentado, bueno, sí se han documentado algunos casos de hiperplasia, pero las mismas células que van envejeciendo sí se van atrofiando. Y es lo que creo que les mostré una foto, no recuerdo si hace 1 o 2 clases, que los surcos intercerebrales se hacen más pronunciados. Esto es porque va disminuyendo las células, o sea, las células se van envejeciendo y se van haciendo pequeñas, por la misma apoptosis, ahora sí que normal del cuerpo humano. Pero sí hay atrofia cerebral. Gracias. Ujú. Ok, ¿en qué otros casos se dan la apoptosis? Cuando hay pérdida de células en poblaciones con proliferación celular excesiva, por ejemplo, médula ósea, bueno, no excesiva, población celular normal, médula ósea, timo, en las criptas intestinales. Esto es una forma de que, como ya lo comentamos, el organismo trata de regular que no hay un exceso de células. Entonces, cuando llega a haber una proliferación extensa, que no sea patológica, que quiere decir que no sea ya por una enfermedad, en este caso linfoproliferativa en médula ósea, pero llega a haber aumento de la población celular. Ahorita vamos a ver unas causas o etiologías, pues el mismo organismo empieza a programar esta destrucción de las células. Eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos. Esto se da principalmente en enfermedades autoinmunes. Aquí sí hay como un estímulo o una causa pues un tanto patológica, las enfermedades autoinmunes, porque cuando los linfocitos se vuelven autorreactivos o empiezan a atacar a las células del organismo, pues el cuerpo automáticamente empieza a mandarlos o a destruirlos por la vía de apoptosis. También en cuestión, cuando las células han cumplido su propósito, en el caso de inflamación, llámese de cualquier órgano o tejido, cuando hay una inflamación y ya se quitó esa inflamación o ya se quitó la infección, los neutrófilos entran en un estado de apoptosis para eliminarse. En condiciones patológicas, también vamos a ver la apoptosis, que en casos donde hay eliminación de células cuyo grado de lesión supera el límite de reparación, sin provocar reacción del anfitrión y evitar daño colateral. Esto, por ejemplo, lo que les comentaba, en caso de infecciones, creo que acá les puse ejemplos. Ajá, aquí está. Ok, cuando hay afección o afectación del ADN. Esto es en caso de radiación en pacientes que tienen alguna enfermedad oncológica, que se les da radiación y se afecta el ADN. Pues ya dijimos, bueno, esto lo vamos a ver, la radiación, pues sí es específica, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de próstata y que ya tienen metástasis, el tratamiento, en vez de quitarle la próstata, cuando ya es una enfermedad multisistémica o generalizada que afecta pues más de un órgano, en este caso cáncer de próstata, que dio metástasis, quién sabe, digo, esto no lo deben de saber ahorita, digo, no es su obligación saberlo, pero sí lo pueden saber. ¿Cuál es el primer órgano que da metástasis? El carcinoma de próstata. ¿O a dónde?
La próstata, ya cuando veamos patología oncológica, vamos a ver que dependiendo del órgano va a ser el diferente sitio donde de metástasis. Metástasis, para los que no saben, es cuando las células neoplásicas migran a otro sitio, a otro órgano, a otro tejido. De ser un carcinoma de próstata que está confinado ahí, pues se sale y el primer sitio de metástasis es la columna vertebral o hueso. Entonces, en pacientes que ya tienen metástasis en hueso, pues quitarle la próstata no va a eliminar las células que ya se diseminaron al hueso. Entonces, en este caso, el tratamiento es darle radiación. Y aunque ya ahorita, antes pues se radiaba todo el cuerpo, entonces pues obviamente no solo afectaba las células neoplásicas o células malignas, sino que afectaba las células benignas. Y ahorita ya la radiación se ha hecho más específica. ¿Qué quiere decir? Que ya solamente se da radiación en el tejido afectado o en el sitio afectado, en este caso la próstata y la columna vertebral. Bueno, el sitio específico de la columna vertebral. Entonces, esta afección del ADN de células normales o células benignas, pues cuando se llega a dañar el ADN, es como si se dañara el cerebro de la célula. Entonces, esta célula ya no puede cumplir su función normal, es una célula que en vez de ayudar, pues va a dar problemas, entonces el cuerpo automáticamente la manda para que haga apoptosis. También en fármacos antitumorales. Estos fármacos antitumorales pues funcionan a nivel generalizado, por eso estos pacientes que se les da quimioterapia, por eso tienen pues pérdida de cabello, por eso bajan de peso, por eso tienen vómitos, por eso todos estos síntomas o signos y síntomas secundarios porque está afectando células normales. Otra causa, o bueno, otro ejemplo de la apoptosis en condiciones patológicas es cuando se acumulan proteínas mal plegadas. Esto es principalmente en casos de mutaciones. ¿Qué quiere decir? Como ya sabemos, las proteínas, pues es lo que le da forma o es parte del organelo de una célula. Entonces, todo empieza desde el ADN. El ADN, su función es formar proteínas. Y esas proteínas, pues es lo que le da forma a la célula y a todo el organismo. Entonces, cuando hay proteínas mal plegadas porque hay una alteración en el ADN, que esto principalmente se ve en enfermedades degenerativas, por ejemplo, Alzheimer, donde una de las proteínas está mutada, está alterada y va a dar consecuencia a proteínas mal plegadas. Y una proteína mal plegada pues no va a cumplir su función normal. Ahorita les voy a enseñar un cuadrito con ejemplos. Entonces, acumulación de proteínas mal plegadas puede ser causa de mutaciones y también estas células automáticamente entran en apoptosis. Infecciones, por ejemplo, el VIH. El VIH, que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las células infectadas con el VIH principalmente son los linfocitos T. Entonces, estos linfocitos se empiezan a multiplicar en grandes cantidades y lo que hacen es que mutan, o sea, muta el ARN del virus. Entonces, estas células que están siendo infectadas, pues automáticamente el organismo las detecta, que no son células normales, y hace que entren en apoptosis. También en casos de atrofia patológica, por obstrucción de los conductos, por ejemplo, en páncreas, en parótida o riñón. Por ejemplo, si hay un lito es una piedra en uno de los conductos, principalmente, pues sí, el colédoco, de cierta manera, si se obstruye en donde desemboca en el ámpula de váter, causa obstrucción de forma secundaria del conducto principal del páncreas y produce pancreatitis. Entonces, todas esas células que están siendo afectadas, porque al no poder liberar las enzimas al conducto, pues se llegan a hinchar y son ya células patológicas. Entonces, automáticamente el cuerpo también las lleva a apoptosis.
pero esto es por causas secundarias al órgano, por causas externas. ¿Cómo vamos a ver a nivel celular y ultraestructural una célula en apoptosis? De forma microscópica, ay Dios, perdón. Este es un epitelio plano estratificado, principalmente es la piel, de hecho, este es un ejemplo de piel. Esta célula que ven aquí está en apoptosis. ¿Cuáles son las características que tiene una célula que está en apoptosis? O también se le llaman cuerpos apoptósicos, es lo mismo, célula en apoptosis y cuerpos apoptósicos. Hay retracción celular, ¿qué quiere decir? Que se hace más pequeña. Su citoplasma es eosinófilo. Si esta es una célula normal, pues este citoplasma se vuelve más eosinófilo y el núcleo se condensa. Entonces, a diferencia de la necrosis, como ya lo vimos la vez pasada, si se fijan alrededor de esta célula no hay inflamación, que es una característica de la necrosis, no hay vacuolas de lípidos, no hay edema. Entonces, en vez de hacerse grande una célula necrótica o que esté en necrosis, se hace grande, se hincha, causa inflamación a su alrededor. Una célula en apoptosis se hace pequeña, se condensa y no causa inflamación a su alrededor. ¿Cómo vamos a ver esta célula a nivel ultraestructural o por microscopía electrónica? Este núcleo ahora se puede, una característica principal es de que se puede fragmentar y se vean como muchos núcleos irregulares o sea uno solo, pero se fijan, en vez de tener una forma redondita, llegan a tener una forma irregular. Entonces, a nivel ultraestructural, no vemos, por ejemplo, este citoplasma basófilo se ve más que nada por HY, por esta técnica, más que por ultraestructura. Ahora, ¿qué pasa a nivel molecular? Aquí vamos de arriba hacia abajo. Entonces, ya vimos la célula, ya vimos el núcleo, y a nivel del núcleo y del citoplasma, vamos a ver estas vesículas y también se les llaman cuerpos apoptósicos, como la misma célula, que se ven así por esta técnica, se ven de color azul, pues un tanto vacuolados, pero que son imperceptibles por microscopía óptica. Hay fragmentación del núcleo, como se ve esto un poquito más fosforescente, y se activan las caspasas, que son enzimas que actúan específicamente en la apoptosis. Esto es lo que les comentaba, que hay enfermedades causadas por mal plegamiento de las proteínas, cuando no se forman o no se plegan adecuadamente las proteínas, pues llegan a causar estas enfermedades que la mayoría de las veces son generalizadas y a veces son genéticas o por herencia. Por ejemplo, la fibrosis quística, que la proteína que se afecta es un regulador de la conductancia transmembrana y afectan principalmente el cloro. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? La pérdida de esta proteína induce defectos en el transporte de cloro. Entonces, son pacientes que tienen enfermedades generalizadas, pero principalmente en pulmón y en riñón. La hipercolesterolemia familiar es una alteración en la proteína receptora de las LDL. ¿Qué son las LDL? ¿Es el colesterol? No. Ajá, es colesterol, pero ¿Es el colesterol? Más específico, porque hay... ¿Es el colesterol no saturado, me parece? Ajá, de densidad baja, ¿no? De baja densidad. De baja densidad, low density lipoprotein. Entonces son las proteínas, son las vacuolas de lípidos o los lípidos de baja densidad. En pocas palabras, es el colesterol malo que le llamamos. ¿Por qué? Porque son las pequeñas vacuolas que se forman, son las pequeñas vacuolas de lípidos que se adhieren a las paredes de las arterias, a diferencia del HDL, que estas vacuolas de lípidos son las que barren con estas pequeñas vacuolas. Ok, entonces, ¿qué pasa si hay una pérdida de este receptor? Causa incremento en el colesterol a nivel de las LDL. Enfermedad de Tay-Sachs es una alteración en la subunidad beta de la hexosaminidasa. La falta de esta enzima va a causar almacenamiento de los gangliósidos
en las neuronas. Entonces son niños, ya lo vamos a ver en las enfermedades genéticas, que llegan a tener alteraciones pues a nivel nervioso, a nivel cerebral. También carencia de alfa-1 antitripsina. ¿Cuál es la proteína que se afecta? La alfa-1 antitripsina. ¿Y qué es lo que pasa? Que el almacenamiento de proteína no funciona en los hepatocitos, induce apoptosis, y la ausencia de actividad enzimática en los pulmones causa destrucción del tejido elástico y por consecuencia enfisema. Entonces, esta proteína, esta proteína al no poder ser degradada se va a acumular principalmente en los pulmones y en el hígado. La enfermedad de priones, que se le llama, que pues tiene este nombre, que fue el que la inventó, es plegamiento anormal de esta proteína que provoca también muerte en las células neuronales o en las neuronas, que es lo mismo. Y la enfermedad de Alzheimer, que les platicaba, que es una alteración en la proteína, que es el péptido A-beta, que este plegamiento anormal causa agregación en las neuronas y apoptosis. Entonces, estas enfermedades la mayoría sí son enfermedades hereditarias, que alguno de los, dependiendo si es una herencia, ya lo van a ver autosómica recesiva o autosómica dominante, es como se van a expresar. Ya habíamos dicho que hay veces donde se combinan estos diferentes mecanismos de necrosis y apoptosis, que se le llama necroptosis, que también tiene el sinónimo de necrosis programada. Es la muerte celular que comparte características de apoptosis y necrosis. Vamos a ver en qué se asemeja a una y otra cosa. Se asemeja a necrosis en que hay pérdida del ATP, hay edema celular, se liberan enzimas y se rompe la membrana plasmática. Es estimulada por episodios de transducción de señal programados genéticamente. Entonces, se parece a la apoptosis en que es una necrosis programada, y se parece a la necrosis en todos estos eventos dentro de la célula que, pues como tal, cuando se liberan enzimas y se rompe la membrana plasmática, automáticamente hay inflamación y no da lugar a activación de estas caspasas, que ya dijimos que estas enzimas son específicas de la apoptosis. Y hay otro término. ¿Podría dar un ejemplo de una necrosis? ¿De una necroptosis? Necroptosis. Déjame pienso. Es que siento que no me quedó muy claro. Sí, o sea, sí. Haz de cuenta que, a ver, déjame. Lo único que, ahorita no tengo un ejemplo a la mente, ahorita a ver si me llega uno. Lo único es de que vamos a ver, haz de cuenta que las dos características de apoptosis y necrosis juntas. En la apoptosis dijimos que es una muerte celular programada donde se activan las caspasas y es propia del organismo. ¿Qué quiere decir? Que el organismo decide intencionadamente destruir esas células. Ya dijimos cuando hay exceso de células, ya sea por alguna infección, por ejemplo. Ahorita investigué, te pregunté y dice que una necroptosis es el programa de suicidio para las células resistentes de la leucemia aguda. Sí. Ese será un ejemplo, ¿verdad? La leucemia. Por ejemplo, se parece mucho esto que les mencionaba acá. Espérenme. Aquí, esto que les decía aquí. Cuando hay una proliferación celular excesiva, una leucemia, es de que hay incremento en las células de la médula ósea o las células hematopoyéticas. Entonces, esto es un estadio, esta es una condición patológica. Ahora, esta se puede decir que es una apoptosis en la leucemia, pero al momento de que ya hay alteración de la pérdida del ATP, que hay edema celular, que hay liberación de enzimas y ruptura de la membrana con inflamación, ya le llamamos necroptosis. Yo creo que serían eventos, por ejemplo, ese que comentaste que es una leucemia, pero específicamente
tenemos que estar viendo la inflamación alrededor y todos los signos o toda la reacción que causa la necrosis para llamarla necroptosis. Yo creo que esto lo podríamos definir, digo, porque no es exclusivo de una o de otra enfermedad. O sea, por ejemplo, podemos ver la leucemia a nivel microscópico, pero sin inflamación, sin todos estos cambios de la necrosis. Y podemos decir que estas células están en apoptosis patológica. ¿Por qué? Porque hay un exceso, ¿dónde estaba? Porque hay un, porque hay un exceso de células, porque hay un exceso de proliferación celular. No vemos inflamación, no vemos edema celular no vemos edema celular alrededor de estas células malignas, pero si llegamos a ver inflamación y todos estos cambios, ya lo llamamos necroptosis. Yo creo que este término no es exclusivo de enfermedades, sino que lo definimos o lo podemos asignar en casos de apoptosis que se acompaña de necrosis. ¿Sí se entiende? ¿O los dejé más confundidos? Sí, doctora. ¿Sí quedó claro? Para Maestra, quien me pregunte. la gangrena o la lepra o incluso los quemados no tiene algo, bueno, o sea, no se presenta ahí. Sí, o sea, yo creo que, exacto, como lo comentaste, o sea, hay casos donde comparten estas características, por ejemplo, la lepra. O sea, la lepra, que es una infección por una bacteria, Mycobacterium lepra. Ahora, podemos decir que son células necróticas. ¿Por qué? Porque es porque es una cuestión patológica, la infección, o sea, porque no es algo que el organismo esté diciendo, oye, voy a destruir intencionadamente estas células. La lepra afecta, pues, las células nerviosas. Entonces, el organismo no está queriéndolo programar, pero al ver una infección, por ejemplo, aquí, puede ser una apoptosis en condición patológica y con inflamación alrededor, ya lo llamamos necroptosis. Digo inflamación porque nosotros, como les comentaba la otra vez, o sea, no vamos a hacerle microscopía electrónica o estudios ultraestructurales a un paciente con lepra. Entonces, los únicos cambios que podemos ver a nivel morfológico son inflamación, edema celular, vacuolas. Entonces, cuando nosotros veamos eso asociado a una infección, o incluso puede haber las dos cosas, puede haber células apoptósicas y puede haber células de necrosis, entonces eso le llamamos necroptosis. Pero les digo, depende de los mecanismos que el cuerpo esté empleando para destruir las células. ¿Sí? Ay, me fui hasta acá. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. ¿Alguien dijo no? Bueno, entonces, ya dijimos que es una muerte celular que comparte estas características y ya dijimos que se asemeja a la necrosis en esto y que se estimula por episodios donde se programan genéticamente las células para destruir. No hay activación de las caspasas. Hay un término que se llama piroptosis, que es cuando hay muerte celular programada que se acompaña de liberación de interleucina 1, que esta interleucina o esta proteína es la que produce la fiebre y presenta semejanzas bioquímicas con la apoptosis. Pero no quiere decir que solamente tenga características de apoptosis, también puede llegar a ser una necrosis, pero cuando esté asociada con fiebre y por consecuencia con esta interleucina se le puede llamar piroptosis. Y por ende se da principalmente células infectadas por microorganismos. La fiebre, como ya vieron clínicas, no sé si ya vieron Todavía no, de clínica. doctora. Ya que la vean, pues van a ver todas las causas de fiebre que no son específicas de infecciones. Hay pacientes que tienen leucemias, como ya comentaron, linfomas, incluso tumores o carcinomas, que sus primeros síntomas a veces es nada más fiebre. Entonces la fiebre es nada más un signo que el cuerpo está produciendo para decir pues que algo anda mal. ¿Dudas de necrosis, apoptosis, necroptosis?
piroptosis, algo de muerte celular. Profesora, ¿dónde puedo leer sobre las citocinas? O sea, para entender un poco más, es que la verdad estoy un poco perdida en esa área. Las citocinas nada más es que haz de cuenta que son mensajeros entre las células. O sea, la misma célula los produce y aquí vas a ver que son interleucinas casi de todos los números. Dependiendo, digo, no te voy a decir exactamente esta interleucina es de esto, es de esto, es de esto. A ver si que ahorita no lo tengo muy, muy reciente en la memoria, pero una de las principales es el de interleucina 1, que, como te digo, son proteínas que una célula produce para mandarle mensajes a otra célula. Entonces, la forma de comunicarse entre todas las células, porque es como si fuera, pues una empresa, el cuerpo humano. Entonces, la forma de mandar, pues el fax entre los compañeros o la forma de hablar un otro es por medio de citocinas. O sea, por ejemplo, si hay una infección aquí en la piel, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Manda llamar a todas las células de la inflamación, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Manda llamar a todas las células de inflamación, pero ¿cómo las manda llamar? Por medio de citocinas. Entonces, esas proteínas viajan a través de la sangre para, pues, recorrer el mensaje a todas las partes del cuerpo y que todos lleguen a ese sitio. Entonces, es una forma de mandar mensajes al organismo, ya sea para que acudan ahí, ya sea mensajes de apoptosis, de cualquier cosa. Entonces, es una forma de comunicarse entre las células. Gracias, maestra. Bueno, entonces, si no hay dudas de la... Yo sí tengo una duda, maestra. Sí. Por ejemplo, para que una mitocondria pueda llegar así a tener daño, ¿qué sería lo que afectaría así? O sea, que no tenga como recursos para fabricar ATP, como a lo mejor un diabético que no está teniendo una buena recaptación con la glucosa y eso, o otros factores podrían afectar como a la mitocondria. Pues principalmente eso, o sea, falta de glucógeno, mutaciones, o sea, te puedo decir que mutaciones a nivel celular, a nivel del núcleo, también puede causar exceso de mitocondrias, infecciones también, ahorita lo vamos a ver, acúmulos de lípidos. Ahorita vamos a ver en la acumulación pues de elementos intracelulares, cuando se acumulan mucho los lípidos, llegan a producir exceso en las proteínas. Entonces hace que en las mitocondrias. Entonces se ve un aspecto muy característico de las células. En tumores también. Entonces, ya sean cuestiones nutricionales, pero principalmente yo diría también cuestiones de mutación del ADN. O sea, cuando hay alteración del ADN, se llegan a proliferar o se llegan a dañar las mitocondrias. Ok, maestra, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la acumulaciones intracelulares. ¿Qué diferentes formas de acumulación intracelular tenemos? O las causas. Cuando hay una eliminación inadecuada de una sustancia normal, porque hay defectos en el mecanismo de empaquetamiento y transporte. ¿Qué otra forma de acumulación tenemos? Cuando hay una sustancia endógena anómala por defectos genéticos o adquiridos y no se puede desechar, se acumula. Cuando hay falta de degradación de un metabolito por carencias enzimáticas hereditarias, como ya lo vimos hace ratito, cuando hay mal plegamiento de estas proteínas y por ende las proteínas no forman enzimas y las enzimas no degradan a ciertos componentes, se acumulan. Entonces, principalmente se dan el punto número 3 en enfermedades hereditarias. 4. Cuando hay depósito o acumulación de una sustancia exógena anómala. Por ejemplo, el 4. ¿Quién me quiere decir en qué condiciones se deposita una sustancia exógena? Pues quitémosle en anómala. ¿En qué casos el organismo deposita una sustancia exógena? Pues podría ser igual como que puede ser endógena, pero exógena a la célula,
cuando hay como depósitos de calcio. Sí, ajá. Por ejemplo, ahí podemos decir que el calcio, pues, llega a formar a veces parte, puede ser una sustancia endógena, no a veces exógena, pero una sustancia exógena, o sea, ajena totalmente al cuerpo humano, ¿cuál sería Como una? metales pesados, como plomo, cobalto, cosas así. Exacto, muy bien, ujú. O sea, son sustancias, carbón, cobalto, sílice, todas esas personas que trabajan en las fábricas, el tabaco, tatuajes, todas esas sustancias que no pertenecen al cuerpo y que de alguna manera entran al organismo, se pueden o no llegar a acumular. Ok, vamos a empezar con las acumulaciones endógenas. Y de estas, la acumulación de lípidos. Hay diferentes formas. Una de ellas es la esteatosis, que también se le llama cambio graso, que es cuando hay una acumulación anómala de triglicéridos en las células parenquimatosas, principalmente hígado, corazón, músculo y riñón. ¿Cuáles son las causas de esta esteatosis? Toxinas, desnutrición proteica, si recuerdan, o sea, cuando hay falta de proteínas, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues de alguna manera las quiere producir y agarra o toma las células, empieza a consumir los lípidos o la grasa. Entonces, al estar consumiendo la grasa, se llega a acumular estas vacuolas de lípidos en los pacientes con diabetes mellitus y en obesidad también, porque hay tanta grasa, hay tanto colesterol, que pues el organismo lo tiene que guardar en algún momento, almacenarlo. ¿Qué órgano es este? Obviamente no es una histología normal, está alterada, pero ¿alguien reconoce qué órgano estamos viendo? Este es el hígado. El hígado, acuérdense, que está formado por trabéculas de hepatocitos. Pues, ¿qué es lo que vemos anormal aquí? Que hay estas vacuolas, estos formas nodulares, acelulares, ¿qué quiere decir? Que no tienen, anucleadas más bien. Estas vacuolas son vacuolas de lípidos o de grasa. Así se ve. ¿Es el hígado graso, maestra? ¿Mande? ¿Es el hígado graso o es diferente? Es que leí en un Es exactamente esto, ajá. El hígado graso a nivel microscópico se ve así. Esto que ven aquí es la grasa acumulada en el hígado. Y si se fijan, son micro y macrovacuolas, así las describimos nosotros. Entonces, esto se puede diagnosticar fácilmente como una esteatosis hepática. Cada que escuchen el término esteatosis, acuérdense de esta imagen, que es acumulación de lípidos en los hepatocitos o en el hígado. Y además de estas vacuolas de lípidos, se acompaña, aquí está, por ejemplo, estas vacuolas pues están dentro del citoplasma de la célula. Entonces vean esta célula, como está obviamente grande, a expensas de esta vacuola, pero también tiene dos núcleos y también está. Estos cambios se les llama cambios regenerativos del hígado. Entonces el hígado, pues una forma de, pues sí, de regenerarse como tal, es de que se vuelven las células binucleadas, dos núcleos, el núcleo se vuelve más grande y se llega a ver irregular. Esto no quiere decir que sea un cáncer de hígado, porque los núcleos no se ven tan atípicos o no han perdido tanto su forma. Lo único que hacen es que son condiciones regenerativas. ¿Por qué? Porque está habiendo un material intracelular anormal en los hepatocitos. Entonces son cambios que llega a hacer el hígado, ya sea en esteatosis o en hepatitis, que es lo mismo que inflamación, y también se pueden asociar a carcinoma. Entonces, la regeneración del hígado se manifiesta por esas cosas: binucleación, agrandamiento del núcleo e irregularidad. Muy bien.
¿De qué otra manera se pueden acumular los lípidos? En este caso, el colesterol. En la aterosclerosis, ¿qué es lo que pasa en la aterosclerosis? ¿Se acuerdan de la imagen que les puse del paciente que tenía el infarto, que se estaba infartando y que se veían las paredes, bueno, las paredes arteriales y la íntima se veía con una capa amarilla? Esa capa amarilla es el colesterol que se acumula en la capa íntima. Entonces, en la aterosclerosis, las células de la capa íntima, de la aorta principalmente y de grandes arterias, se llenan de vacuolas lipídicas y estas células presentan un aspecto espumoso. Ahorita les voy a decir cómo. Esto es en las arterias. Ahora, en los macrófagos, porque los macrófagos, vamos a verlo la próxima semana, que se encargan de fagocitar o prácticamente comerse todo lo que sea ajeno o externo al organismo para tratar de eliminarlo. Y, por ejemplo, si hay aumento de colesterol, los macrófagos, pues al fagocitarlo, se llenan de todas esas vacuolas de lípidos y se les llama jantomas, cuando hay macrófagos con colesterol. La colesterolosis es una condición única de la vesícula biliar. Es cuando hay estos macrófagos espumosos, que así se les llama, ahorita les voy a enseñar una foto, en la lámina propia. Y hay enfermedades hereditarias que tenemos, ya dijimos que se pueden acumular estos materiales intracelulares porque hay defectos enzimáticos. Si yo no tengo la enzima que me ayude a degradar el colesterol, pues se va a acumular. O sea, aunque yo no quiera, se me va a acumular el colesterol. Entonces, estos pacientes son niños pues pequeños y la enfermedad se llama enfermedad de Niemann-Pick. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pueden ser por causas externas, que quiere decir un paciente que pues se la pase comiendo grasas, todo, porque las enfermedades hereditarias se manifiestan en los encima. Así es como se ve la colesterolosis. Esto que ven aquí, recortado, es el epitelio de la vesícula. ¿Quién me recuerda qué epitelio tiene la vesícula? Sí, Incluso aquí lo están viendo. ¿Qué forma tiene la célula? ¿Es una forma cúbica, cilíndrica? Cuboide. Cuboide, exacto. Es un epitelio Cúbico, ¿no? cúbico, exacto. Estratificado, epitelio cúbico estratificado. No creatinizado. Exacto. Esto de aquí parece que son vellosidades, pero no, porque ¿cuál es la función de la vesícula biliar? ¿Para qué sirve? A ver, Sonia. Destrucción de lípidos. No. A ver. Secreta bilis. Ahí te va una pregunta. ¿La vesícula produce la bilis? ¿Sí o no? No. No. Entonces no la secreta. ¿Cuál es la única función de la vesícula? Con la bilis. La digestión de la grasa, ¿no? ¿La mantiene guardada? Funcionamiento. ¿Quién dijo que la mantiene guardada? Aranza. Exacto, Aranza, muy bien. La única función de la vesícula es almacenar la bilis. ¿Quién produce la bilis? El hígado. El hígado. Entonces, el hígado produce la bilis y le pasa, transporta por medio de qué conducto? Hepático. Por medio del conducto hepático, el hígado transporta la bilis a la vesícula y la vesícula lo único que hace es almacenarla. ¿Para qué la almacena? Para que cuando llegue un estímulo, o cuando haya colesterol en la dieta, se exprime la vesícula y avienta, transporta la bilis. ¿Por medio de qué conducto? Colédoco. ¿Colédoco?
¿Cuál es el conducto que sale de la vesícula? El cístico. El cístico. Se une al hepático y forman el colédoco. Y por medio de esas dos vías llega la bilis, ¿a dónde? Al segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno, por medio de la ámpula de Vater, y ahí se deposita la bilis para emulsificar o saponizar o degradar las grasas. Entonces, esa es la función de la vesícula. ¿Por qué los pacientes que no tienen vesículas pueden seguir digiriendo el colesterol o ya no pueden? ¿Sí pueden o no pueden? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía queda el conducto, o sea, cuando quitan la vesícula, se quita la vesícula y el conducto cístico, pero queda el hepático común que llega, bueno, más bien el hepático y el colédoco se unen y por ahí pasa la bilis, pero no es lo mismo que el reservorio que teníamos antes. Entonces, por eso se les restringe la dieta de colesterol a pacientes que se les ha quitado la vesícula, porque ya no tienen ese reservorio de bilis. Entonces tienen que comer cantidades mínimas de colesterol, porque si no, pues van a tener alteraciones en el metabolismo. Las heces grasas, se va a acumular el colesterol, bla, bla, bla. Entonces, bueno. Entonces, todo esto para decirles que este es el epitelio de la vesícula, este es el estroma, y estas células que ven aquí son macrófagos espumosos. ¿Por qué se le dice espumoso? Porque se fijan, es como si tuvieran espuma en el citoplasma. ¿Y qué es esta espuma? Son estas vacuolas de lípidos. También esto lo podemos ver en cualquier órgano, no solo es propio de la vesícula. Estos macrófagos espumosos los podemos ver en cualquier lado donde se esté acumulando los lípidos, pero específicamente en la vesícula, estos macrófagos espumosos les llamamos colesterolosis. ¿Y cómo se ven estas vesículas? No les traje una imagen, pero macroscópicamente estas vesículas se ven verdes, con un puntilleo amarillo encima. ¿Qué es este puntilleo amarillo? Todos estos puntitos amarillos, pues son los lípidos, porque los lípidos macroscópicamente se ven amarillos, que es toda la grasa. Pues si se fijan, ya que entren a cirugía van a ver cómo el tejido adiposo se ve de color amarillo. La grasa se ve así, ya sea en formas pues muy pequeñitas y en formas grandes. ¿Dudas? Bueno, así como se pueden acumular los lípidos, también se pueden acumular las proteínas. Las proteínas las vamos a ver como gotas eosinófilas o de color rosa, con vacuolas y son agregados que se ven en el citoplasma. Hay algunas proteínas que se ven pues muy específicas, como cuál, el amiloide. El amiloide que causa la enfermedad llamada amiloidosis. Esta es una proteína que tiene un aspecto amorfo, fibrilar o cristalino, que esto lo vemos así por microscopía electrónica. También puede haber acumulación de proteínas, pues principalmente cuando hay daño en los túbulos renales proximales, porque acuérdense que aquí es donde se tiene que reabsorber estas proteínas para evitar que se tiren. Pero si el túbulo del riñón tiene alguna alteración, pues va a tirar estas proteínas. Así es como se ven las proteínas, la acumulación de las proteínas en los túbulos. Todos estos son túbulos. Y todas estas, pues, gotitas rosas o eosinófilas son las proteínas. Entonces, ¿qué le está pasando a este paciente? Este paciente está acumulando proteínas por diversas causas. Esto lo único que nos dice es que este paciente está acumulando proteínas. Miren cómo se ve este túbulo prácticamente normal, a diferencia de este. Entonces, las células epiteliales del túbulo se están llenando de todas estas proteínas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, les voy a dar sus 10 minutitos y ahorita a las 4 nos conectamos, ¿sale? Bueno, aquí voy a andar por si alguien tiene alguna duda. Sí, doctora, está bien. Muy bien.
Doctora, Ahí está. ¿podría regresar a la diapositiva de acumulación de proteínas, por favor? Ajá. Ah, ya dejó de presentar, ¿verdad? Ya, mira, ya. Aquí está. Aquí está. Gracias, doctora. Nada. Bueno, ahorita nos vemos. Que era el único pigmento propio del organismo de color, pues marrón o negro. Y creo que ya. Este es otro caso. Bueno, es de otra paciente. De la misma, pero esto es el ganglio linfático. Y aquí también tuvo metástasis en el ganglio linfático. Estos son los linfocitos normales que debe de haber en un ganglio linfático. Aquí sí no puedo distinguir si esto es una necroptosis o solo apoptosis. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de tener linfocitos de forma normal, no puedo descartar que esta no sea una inflamación pues propia del órgano. Y lo mismo, vean cómo son negativos a citoqueratinas, que las citoqueratinas es positiva en los carcinomas, CD45 es positivo en las células de la inflamación, pero sigue siendo negativa en mis células que estoy estudiando hasta que yo le hago la proteína S100, vean qué bonitas se ven, positivas para este marcador, y HMB45, que es específico de melanoma. Miss, y por ejemplo, para sacar, no sé si sean cortes, de una sola muestra, por ejemplo, que sean esos 4 o 5, de una sola muestra, más o menos, como cuánto ocupan de muestra. Hay veces que hemos trabajado con 2 milímetros de muestra. Obviamente, nosotros que vamos a pedir, pues entre más muestra mejor, porque si te fijas, cada corte de esto, cada estudio, este marcador, estos cortes, o sea, es lo mismo que les decía, mañana les voy a traer una cápsula, y ahora sí me voy a acordar. Mañana les voy a traer una cápsula de un tejido para que vean que dependiendo el tamaño, pues son los cortes que le puedo hacer. Hay veces, si me dan una muestra de 2 milímetros, que yo sí puedo, pues, hacer un diagnóstico, pero si yo necesito hacerle marcadores y otras técnicas, me voy a acabar el tejido. Entonces, hay veces que nos acabamos el tejido y no le podemos hacer más estudios, pues porque no tengo de dónde sacar más tejido. Entonces, es muy complicado a veces, pues de pedirle, pues sí les podemos pedir, pero de que los cirujanos o el médico tratante nos demuestra, si tienen la posibilidad de dárnosla, o sea, sí hay veces que no nos las dan pues por diversos factores, entre flojera, entre ya quiero acabar rápido con esta paciente y la otra, entonces sacan solamente un fragmento de biopsia y ya, para el patólogo. Y por ejemplo, en esos casos que dicen, ok, es que tú me diste bien poquita muestra y nada más te alcancé a hacer ciertos estudios, pero aquí tienes los que te entregué, ahí es como más bien responsabilidad del médico. Pues sí, porque nosotros, no podemos extraer más muestras, o sea, dependemos al 100% del médico. Entonces, es por eso que yo les hago hincapié a ustedes, porque si no se van a dedicar a la patología, o sea, yo voy a depender de ustedes para trabajar. Entonces, entre más tejido ustedes le den al patólogo, el patólogo va a hacer un mejor diagnóstico y obviamente ustedes van a saber cómo tratar a su paciente. Porque si nosotros no llegamos a un diagnóstico, o sea, imagínense que este caso me hubieran dado 2 milímetros. Y en esos 2 milímetros, aquí les voy a poner un ejemplo. No, esto ni siquiera son 2 milímetros. 2 milímetros serían esto de aquí. Este campo de aquí son 2 milímetros.
Entonces, imagínense que solo me dieran esto, que es lo mismo que esto, a mayor aumento. Yo estoy viendo esto al microscopio y lo único que les voy a decir es de que esto es algo maligno. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿de dónde es? Necesito hacerle estudios. ¿Qué estudios? Estos marcadores. Y nosotros, pues en hacerle los marcadores, obviamente me voy a acabar el tejido, porque hay que estarlo rebajando. Entonces me acabo el tejido y tal vez solo le alcancé a hacer este marcador, las citoqueratinas. Entonces, ¿qué es lo que les voy a decir? Oye, estoy segura de que no es un carcinoma. Bueno, ¿qué es? No sé, porque tengo que tener un marcador positivo como este de melanoma para poderte confirmar tu diagnóstico. Entonces, si yo no tengo tejido, pues obviamente no voy a hacer un diagnóstico adecuado y al final de cuentas, pues ¿a quién le va a afectar? Al paciente, porque es gastar más, bueno, a menos de que sea una institución privada, pero si está ¿saben cómo van a ver cómo se manejan las instituciones públicas? O sea, es mucha burocracia, a veces tardan hasta un mes para dar los resultados. Imagínense que en un mes le digan al paciente, oye, ¿sabes qué? Tu muestra fue insuficiente, vuelve el siguiente mes para que te tomemos más muestra. Es por eso que en el hospital general donde yo estaba, a veces el paciente se moría y nosotros ni siquiera podíamos llegar a un diagnóstico, o sea, de que se moría de estas causas, de tumores o neoplasias muy agresivas que por falta de tejido no podemos llegar al diagnóstico, no porque no quisiéramos, sino porque no tenemos más herramientas para trabajar. ¿Dudas? Creo que esto fue como muy específico, no se tienen que aprender todo lo que les dije de los marcadores, pero con que recuerden las características que vimos de necrosis, apoptosis, todos estos cambios los van a ver, bueno, ustedes no los van a ver, nosotros los vemos a nivel celular, pero sí es importante que los conozcan porque todo esto se lleva a cabo en la mayoría de las neoplasias malignas. Doctora. Yo me quedé con una duda de lo de necrosis. Sí. De necrosis, para identificar la necrosis, nada más es la inflamación, ¿verdad? O había otra característica, no la recuerdo. A nivel bioquímico o celular, pues sí son varias características, disminución del ATP, vacuolación de los organelos, ruptura de la membrana celular, pero a nivel microscópico, o sea, una forma de identificarlo, por ejemplo, ustedes al microscopio, es de que se asocia con inflamación, también edema intercelular, que quiere decir que se vean a veces vacuolas en el citoplasma, vacuolación del citoplasma e inflamación. Y recordando características de la apoptosis, que son 3 principalmente. Tú mismo, recuérdame ¿Cómo se ve una célula en apoptosis? Una célula en apoptosis es más pequeña, el núcleo fragmentado y la cromatina, sí, la cromatina más oscura, ¿no? Sí, la cromatina, exacto. Espérame, déjame ver aquí. La cromatina más oscura y otra extra, el citoplasma eosinófilo o rosado, muy rosado. Exacto. Entonces, cuando ustedes vean esto, van a identificar que es una célula en apoptosis. No vamos a ver todos los cambios bioquímicos, oye, ¿es una célula programada o no? No, tendríamos que hacerle estudios moleculares, pero por microscopía sí podemos identificar estos cambios. Y la necrosis, exacto, se asocia a inflamación y se asocia a edema del citoplasma, que aquí no estamos viendo. Aquí no veo ni inflamación ni edema del citoplasma, sino más bien veo células apoptósicas. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Otra duda? Pero, o sea, por ejemplo, en un melanoma, doctora, en una exploración física, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Por su forma, simetría, tamaño? ¿O cuál es más característico? Que digamos, como para poder sacar un... Es el ABCD de las lesiones pigmentadas. Esto apréndanselo para el resto de su vida. Cada que vean ustedes una lesión en la piel, tienen que preguntarse eso. ¿Sí es la? Espérenme, sí. Es que el aspecto, no, pues el aspecto engloba mucho. Ok, la A, ahorita les digo. La apariencia. Luego sigue la B, los bordes.
las lesiones malignas, digo, no es una regla, o sea, no les voy a decir esto para que vayan a verse, oye, tengo un lunar irregular, tengo melanoma, no, sino que son características que se acompañan. La B son los bordes. Las lesiones malignas o los melanomas se asocian a bordes irregulares. La C, el color. No quiere decir que si es negro es maligno, si es café clarito es benigno, pero cambios en el color. Oye, este lunar siempre lo tuve café y ahorita ya está negro. Ok, esos son focos rojos. La D, ok, se asocia con dolor, o sea, se le pone dolor, pero son como síntomas de la lesión. Oye, ¿sabes qué? Me da comezón, me duele, cosas, por ejemplo, los lunares, si ustedes se ven, pues no duelen, no tienen comezón. Entonces, si hay síntomas asociados a esa lesión, son focos rojos. Y, espérenme, me falta una. No me acuerdo. Ok, pero es A, B, C, D. Bordes, son los bordes, color, síntomas asociados y ya. Ok. Entonces, ustedes cuando hagan una exploración física, esto lo van a escuchar en dermatología, en todas sus clínicas, pero para que se lo vayan grabando. Todos estos son cambios que ustedes deben de explorar en las lesiones pigmentadas de la piel. Entonces, cualquier lesión que tenga pigmento en la piel, ahora también hay melanomas de la mucosa oral. Entonces, imagínense un melanoma en la mucosa oral que no lo alcancen a ver, o sea, por eso les digo que el melanoma realmente es de las neoplasias pues más agresivas porque no se detectan al principio y causan pues una destrucción aparatosa y pues muerte en la mayoría de los pacientes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya, o sea, en una zona que mencionaba, por ejemplo, el cuero cabelludo, si hay demasiados, ¿qué pasa cuando ya, o sea, hay mucho avance? ¿O qué se puede hacer en esos casos al momento? O sea, ¿solamente una biopsia? No, o sea, por ejemplo, si se detectan, o sea, hay melanomas que sí se detectan a tiempo y se les hace una resección amplia. O sea, por ejemplo, si la lesión mide 1 centímetro, le resecan, o sea, un margen de 1 centímetro de piel sana. Y nosotros, nuestra función ahí es decir, oye, ¿sabes qué? Le extirpaste toda y hay tejido sano alrededor. ¿Qué pasa si esta lesión, por ejemplo, como esta paciente, pues ya tiene metástasis en ganglios, en yeyuno? Pues quitarle, si nosotros le encontramos la lesión inicial, pues no va a servir de nada porque ya tiene lesiones internas. Entonces, a estos pacientes se les da radioterapia, quimioterapia, o sea, es atacar esas células de cualquier medio posible. Obviamente, pues va a haber destrucción de células sanas, pero sí es matar así por todos los medios posibles, que cuando ya hay metástasis, a estos pacientes se les da radio y quimioterapia, porque la resección ya no es tratamiento para ellos, o sea, no los va a curar o no les va a ayudar nada el quitarles pues el melanoma en la piel. Si ya tienen en yeyuno o incluso metástasis cerebrales llegan a verse en estos pacientes. ¿Otra duda? Mañana vamos nada más me faltó, bueno, esto, de los pigmentos endógenos me faltaron 2 o 3 y mañana vemos lo que les platicaba de histoquímica e inmunohistoquímica, que es esto de aquí. Y ya. Bueno. Déjenme les paso lista rápido. Vinicio. Sí, doctora, presente. Fátima. ¿Mande? Doctora, se me va a morir mi computadora. Yo también soy presente. ¿Dónde? Soy August. Disculpa. Ok, está bien. Ya te Gracias. August. Fátima Álvarez. Presente. Gerardo Castellanos. Presente. Nadia Ceja. Leslie Durán. Presente. Cristina Gallegos. Enia. Presente, maestra. Cristina Dice que presente. dijo que presente.
por el chat. Perdón. Y Nadia también. Presente, tengo retraso en el... Ok. Perdón, la verdad que no vi el chat. Recuérdenme de cuando vean que me están preguntando cosas por ahí porque se me olvida, la verdad. Cristina ya. Lizzy, Presente, doctora. Axel. Aranza. Sonia. Axel me dijo que estaba batallando con su conexión, maestra. Ok, no importa. Sonia. Presente. Doctora. Ajá. Soy yo, Axel, se me fue la conexión, pero ya. Axel, Aranza, no, ¿verdad? No aparece. Presente. Jocelyn. Sebastián. Gracias. Presente, maestra. Sebastián, ¿verdad? Adilén. Presente, doctora. Brandon. Brandon. Le puso presente. Puse en el chat. Sí, aquí presente. Samira. Samira. Eric. Presente, doctora. August, ya me dijo. Fernando Salas. Presente, doctora. Valentina. Presente, Miss. Luz Rodríguez. Presente, Miss. Ok, entonces Samira y Aranza me faltaron, ¿verdad? Aranza, me parece que sí estuvo, maestra, en la primera hora. Sí, pero ahorita anda ausente. Miren, la verdad es que no. Ahí está. Digo, sí está conectada, pero la verdad es que no me voy a poner en un plan de no, tienen que estar con su cámara, tienen que estar aquí participando todo el tiempo, porque es lo que les dije al principio. Toda esta información yo ya me la sé, José Luis Gómez, ok, ahorita te agrego. Esta información ya me la sé yo, la veo día a día, pero ustedes están en la etapa y realmente ahorita su única, bueno, a menos de que trabajen o tengan otras obligaciones, que también entiendo, su única tarea ahorita es poner atención, estudiar, adquirir el mayor conocimiento posible, porque cuando estén allá afuera, lo único que los va a ayudar es la teoría, porque la práctica, esa se desarrolla, o sea, esa se desarrolla con el tiempo, pero si no tienen la